Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Enrique Ramos y les doy la bienvenida a otro video de la serie Aprenda redes desde cero. Vamos a continuar con el capítulo 2, titulado El modelo OSI. En el video de hoy hablaremos sobre la encapsulación y desencapsulación. La encapsulación es el proceso de colocar encabezados y a veces un tráiler si es necesario alrededor de algunos de nuestros datos. Los encabezados y tráiler contienen información de control para los dispositivos de red y receptores, para asegurar la entrega apropiada de los datos y que el receptor interprete correctamente lo que recibe. Véanlo de esta manera. Acaban de escribir una carta a un familiar por el día de San Valentín y ahora quieren enviársela. Bueno, para hacer eso deben ponerla en un sobre. Ahora, cuando ponen la carta en el sobre, en realidad la están encapsulando. Ahora, una vez que su familiar reciba esta carta, va a querer leerla y por lo tanto tiene que sacar esta carta del sobre para hacerlo. Este es el proceso que se conoce como desencapsulación, porque eliminamos la encapsulación que se aplicó anteriormente. Es decir, la desencapsulación de datos es simplemente el reverso de la encapsulación. Ahora, esto es solo un ejemplo, pero en realidad es exactamente lo que sucede cuando enviamos datos en nuestras redes. Los datos se encapsulan y desencapsulan continuamente a medida que suben o bajan por las capas del modelo OSI. Si bajamos en las capas OSI, de la 7 a la 1, encapsulamos nuestros datos. Si nos movemos hacia arriba, desde la capa 1 hasta la 7, desencapsulamos nuestros datos. Ahora, veamos más de cerca cómo funciona esto en el mundo real. En el modelo OSI, usamos unidades de datos de protocolo o PDU para transmitir nuestros datos. Una unidad de datos de protocolo es la forma que adopta una porción de datos en cualquier capa. En el modelo OSI simplemente se les llama L mayúscula, el número de capa y PDU. Por ejemplo, L7 PDU es una PDU de capa 7. Este tipo de terminología se puede usar para cada una de las capas que tenemos, pero también existen nombres especiales para las PDU. La PDU de capa 1 es llamada bits. La PDU de capa 2 es llamada trama. La PDU de capa 3 es llamada paquete. La PDU de capa 4 es llamada segmento si se utiliza el protocolo TCP, pero si se utiliza el protocolo UDP pasa a llamarse datagrama. Y las PDU de capas 5, 6 y 7 son llamadas datos. Ahora, cuando un usuario crea datos y quiere enviarlos a través de una red, los ingresará en una aplicación de la capa de aplicación o capa 7. Luego, a estos datos se le agrega un encabezado de capa 7 que contiene metadatos con los parámetros acordados por la aplicación específica. Entonces, si están utilizando HTTP o FTP, tendrán metadatos específicos para este tipo de datos. Luego, esa información se pasará a la capa 6, donde se encapsulará el encabezado y los datos de la capa 7 y luego se agregará el encabezado de capa 6, que contiene sus propios metadatos con información sobre la presentación o los formatos de cifrado que se utilizan. A continuación, esto pasará a la capa 5, donde se encapsulará el encabezado de la capa 6 y los datos de la capa 6 y se agregará el encabezado de la capa 5, en función de los metadatos de la sesión. Como pueden ver, es como tomar una carta, o en este caso datos, envolverla en un sobre y luego escribir alguna información en ese sobre. Ese sería nuestro encabezado. Cuando entreguemos este sobre con la carta a la siguiente persona, la pondrá en otro sobre y escribirá sus propios metadatos en el exterior del sobre. Y luego se lo pasará a la siguiente persona. Y seguimos haciendo esto a medida que avanzamos por las capas hasta llegar a la capa 1. Ahora, los encabezados agregados en las capas 4, 3, 2 y 1 son muy específicos y realmente ayudan a garantizar que el mensaje llegue a su destino final. Así que echemos un vistazo al encabezado que se agrega en la capa 4 o capa de transporte. Ahora, si recuerdan, la capa de transporte usa diferentes protocolos, como TCP o UDP. El encabezado TCP tiene 10 campos obligatorios, para un total de 20 bytes de información. Esto incluye nuestro puerto de origen, el puerto de destino, el número de secuencia, el número de acuse de recibo, longitud del encabezado, los datos reservados, que actualmente siempre se establecerán en 0 porque no se usa realmente, los indicadores de control, el tamaño de ventana, la suma de verificación de TCP, el puntero urgente y los datos opcionales de MTCP.
Ahora, no necesitan conocer todos estos campos en profundidad, pero hay algunos que son bastante importantes. Por ejemplo, es muy importante entender los puertos de origen y destino, porque esto ayuda a determinar desde dónde se envía la información y hacia dónde se envía, y le permite que atraviese un cortafuegos yendo a los puertos correctos. Además, el número de secuencia y el número de acuse de recibo se utilizarán para garantizar que todos los datos sean recibidos correctamente por el destino cuando los envíe el transmisor original. Así que esto también es importante cuando usan TCP. Otro concepto importante en el encabezado TCP son los indicadores de control. Hay 6 indicadores de control que se utilizan para administrar el flujo de datos antes, durante y para detener la comunicación de datos cuando se haya terminado. Ya deberían estar familiarizados con el saludo de 3 vías. Aquí se usa el paquete SYN enviado por el cliente, el paquete SYN ACK que envía el servidor y el paquete ACK que el cliente devuelve al servidor al final. Estos paquetes se envían utilizando los indicadores TCP, SYN o ACK dentro del encabezado TCP. Ahora, además de los indicadores SYN y ACK, también hay otros 4, que son FIN o indicador de finalizado, RST o indicador de reinicio, PSH o indicador de empuje y el indicador de urgencia URG. Primeramente tenemos el indicador SYN o indicador de sincronización. Este es con mucho el indicador más conocido en las comunicaciones TCP, porque se utiliza para sincronizar la conexión durante el saludo de 3 vías. En el primer paso, el cliente que desea establecer la conexión envía al servidor un paquete SYN con el número de secuencia individual y aleatorio. Este número garantiza la transmisión completa en el orden correcto, sin duplicados. A continuación tenemos el ACK o indicador de acuse de recibo. Este indicador también se usa durante el saludo de 3 vías, pero además de eso lo usamos para el acuse de recibo con éxito de todos los paquetes durante la comunicación. El indicador FIN se utiliza para interrumpir la conexión virtual creada por el saludo de 3 vías y el indicador de sincronización. Para cerrar una conexión se debe establecer este indicador en el encabezado del segmento. El indicador FIN siempre aparece cuando se intercambian los últimos paquetes entre un cliente y un servidor, y el host ahora está listo para cerrar esa conexión. A continuación tenemos el indicador RST. Este se utilizará cuando un cliente o servidor recibe un paquete que no esperaba durante la conexión actual. Por ejemplo, si intentan establecer una conexión con un servidor que no quería aceptar ninguna conexión nueva, debería devolver un RST o indicador de reinicio para informar a su cliente que no está aceptando conexiones y rechazar automáticamente una solicitud. El siguiente que tenemos es el indicador PSH. Este indicador se utiliza para garantizar que los datos tengan prioridad y forzar el envío inmediato de los datos tan pronto como sea posible. Si el TCP emisor envía un paquete con este indicador activado, el TCP receptor sabe que tiene que entregar los datos inmediatamente a la aplicación receptora sin ponerlo en un buffer y esperar a más datos. La mayoría de las veces, este indicador se agrega a un paquete al principio o al final de una transferencia de datos. El último indicador que tenemos se conoce como URG o indicador de urgencia. Este indicador es como el indicador PSH e identifica los datos entrantes como urgentes. El indicador de urgencia se utiliza para informar a la estación receptora que algunos datos en el segmento son urgentes y deben priorizarse. Si se establece el indicador de urgencia, la estación receptora evaluará el puntero urgente, que es un campo de 16 bits en encabezado TCP. El puntero indica cuántos datos en el segmento contados desde el primer byte son urgentes. Ahora, la principal diferencia aquí entre PSH y URG es que el remitente usa PSH para indicar datos con un nivel de prioridad más alto. Ahora, el indicador URG, por otro lado, se envía para decirle al destinatario que lo procese de inmediato e ignore cualquier otra cosa que esté en la cola. Con el indicador URG, esto podría llevar a que los paquetes violen el orden de prioridad, para que sean los primeros en entrar y los primeros en salir, por lo que debe ser utilizado solo por aplicaciones particulares cuando sea necesario. Ahora, si están utilizando UDP en lugar de TCP,
utilizarán el protocolo de datagramas de usuario. Cuando observamos el encabezado de UDP, este es otro encabezado de capa 4 que se usará en nuestras redes. Recuerden, UDP no es confiable y es un protocolo no orientado a la conexión, por lo que su encabezado es significativamente más pequeño que TCP. Con UDP solo tenemos un encabezado de 8 bytes, en lugar del encabezado de 20 bytes que se usa en TCP. UDP solo tiene 4 campos que se utilizan: el puerto de origen, el puerto de destino, la longitud y la suma de verificación. Los puertos de origen y destino son como los que se usan en TCP. Ellos dictan de dónde vienen los datos y hacia dónde van. La longitud se utiliza para indicar cuántos bytes tiene el paquete UDP en total, incluido el encabezado y sus datos. La suma de verificación no es un campo obligatorio. Este se puede usar para proporcionar cierta validación de que los datos UDP que se envían se recibieron realmente con cierto nivel de integridad. A continuación, bajemos a la capa 3 o la capa de red. A medida que bajamos otra capa, volveremos a encapsular los datos y agregaremos un encabezado. Esta vez vamos a agregar el encabezado IP o encabezado del protocolo de Internet. El encabezado IP contendrá varios campos, incluido la versión de IP, el tamaño del encabezado IP, el tipo de servicio, la longitud total del paquete y el encabezado, el identificador, los indicadores de control, posición de fragmento, el tiempo de vida, el protocolo, la suma de verificación del encabezado, la IP de origen, la IP de destino y las opciones y relleno. Los campos más importantes del encabezado IP son los siguientes. Primeramente, el campo versión, que contiene el número de versión del protocolo de Internet utilizado, como por ejemplo IP versión 4. Luego tenemos el campo servicios diferenciados o DS, antes conocido como tipo de servicio. Este campo indica una serie de parámetros sobre la calidad de servicio deseada durante el tránsito por una red. Algunas redes ofrecen prioridades de servicios, considerando determinado tipo de paquetes más importantes que otros. Estas redes en particular solo admiten los paquetes con prioridad alta en momentos de sobrecarga. Luego tenemos el campo TTL o tiempo de vida. Para evitar bucles en la red, cada paquete es enviado con un valor de TTL, que indica a la red el número de saltos para este paquete. El número de saltos indica la cantidad máxima de enrutadores que el paquete puede atravesar. En cada salto, su valor se decrementa en 1, y cuando el valor llega a 0, el paquete se descarta. Luego tenemos el campo protocolo, que identifica el protocolo de las capas superiores al que debe entregarse el paquete. Luego tenemos el campo dirección IP de origen, que representa el origen del paquete. Y tenemos el campo dirección IP de destino, que representa el destino del paquete. Ahora, a medida que avanzamos por las capas, llegaremos a la capa 2, la capa de enlace de datos. Y esta encapsulará los datos agregando un encabezado de Ethernet. Este encabezado presenta solo algunas cosas, incluida una dirección MAC destino, la dirección MAC de origen, el campo EtherType y una etiqueta VLAN opcional, que usa IEEE 802.1Q o IEEE 802.1 AD. Sobre este tema de las VLAN hablaremos más adelante en otro video por separado, porque es un concepto muy importante. Por ahora hablemos de una dirección MAC. Una dirección MAC es una dirección física que se utiliza para identificar una tarjeta de red en su red de área local. Esto permite que nuestra fuente encuentre nuestro destino usando este tipo de direccionamiento de capa 2. Esto es lo que procesan los conmutadores de su red. Ahora, el campo EtherType se usa para identificar qué protocolos están encapsulando en la carga útil de la trama. Entonces, si está utilizando IP versión 4 o IP versión 6, esto se puede indicar aquí usando el campo EtherType. Ahora, además del encabezado de Ethernet, una trama que se envía a la capa 2 también contendrá una carga útil. En Ethernet, la carga útil mínima es de 42 bytes si se utiliza VLAN y de 46 bytes si no se utilizan VLAN. La carga útil de Ethernet varía según el tipo de datos que transporta. Es una combinación de encabezado TCP, UDP o RTP, combinado con un encabezado IP versión 4 o IP versión 6. Y, lo que es más importante, la carga real que contienen los datos que se envían.
Los campos dentro de la carga útil se muestran en la figura de la diapositiva. Como pueden ver, la cantidad de datos reales enviados dentro de una trama Ethernet depende de la cantidad de bytes consumidos por los otros campos. Hay otras opciones disponibles que no se enumeran aquí, como por ejemplo, los hosts de Linux agregan automáticamente una marca de tiempo a la pila TCP, agregando 12 bytes. Ahora, cuando se intenta enviar una carga útil, hay un tamaño máximo para esto, conocido como MTU, o unidad máxima de transferencia. Cuando hablamos de cargas útiles, estos son los datos que intentamos enviar a través de la red. De forma predeterminada, Ethernet utiliza una MTU de 1500 bytes como tamaño máximo. Ahora, si tiene una carga útil de más de 1500 bytes, debe permitir lo que se conoce como trama gigante. Esto solo significa que la trama tendrá más de 1500 bytes. Las tramas gigantes son tramas Ethernet con más de 1500 bytes de carga útil, que es el límite establecido por el estándar IEEE 802.3. El límite de carga útil para tramas gigantes es variable, mientras que 9000 bytes es el límite más utilizado. Existen límites más pequeños y más grandes. Las tramas gigantes se diseñaron específicamente para redes que admitan al menos 1 gigabit de paquetes de información o superior a estas en tamaño. Y en una red el tamaño de estos paquetes se les dice trama. En teoría, cuando el tamaño de las tramas son mayores, mayor debería ser la velocidad de transmisión. Gracias a las tramas gigantes podemos mejorar nuestras redes gigabit, aumentando la efectividad de sus transferencias por encima del 50%. Para permitir las tramas gigantes, debes reconfigurar en su conmutador el tamaño de MTU permitido a más de 1500 bytes. Bueno, han recibido una tonelada de información, así que repasemos un par de conceptos principales de todo lo que hemos visto hasta el momento. Primeramente, recuerden siempre que a medida que los datos se mueven de la capa 7 a la capa 1, vamos a encapsular esos datos. Entonces, a medida que avanzamos hacia abajo en las capas OSI, encapsularemos esos datos y agregaremos un encabezado en cada una de esas capas. En la capa 4 agregaremos nuestros puertos de origen y destino. En la capa 3 agregaremos nuestras direcciones IP de origen y destino. En la capa 2 agregaremos nuestras direcciones MAC de origen y destino. Ahora, una vez que lleguemos a la capa 1, simplemente estamos transmitiendo nuestras tramas de la capa 2 como una serie de unos y ceros por el medio de transmisión. Cuando lo reciba el siguiente dispositivo, por ejemplo, un conmutador, volverá a unir las tramas a partir de las señales eléctricas, ópticas o de radiofrecuencia que recibió a través de la capa 1. Luego, se va a desencapsular la información de la capa 2 leyendo el encabezado de Ethernet. Si la dirección MAC de destino está en uno de los puertos del conmutador, le enviará el mensaje. De lo contrario, lo reenviará a su puerta de enlace predeterminada, que será un enrutador. Este enrutador luego desencapsula los datos a la capa 3 y lee la dirección IP de destino. Si esta dirección IP de destino se encuentra en su red, enviará los datos a ese dispositivo. De lo contrario, volverá a encapsular los datos y lo enviará a su puerta de enlace predeterminada y luego este proceso continuará hasta que se encuentre el destino final o host. Ahora, una vez que se encuentre ese host, se irá desencapsulando esa información hasta la capa 7, donde su aplicación puede leer y comprender los datos subyacentes. Ahora, vamos a cubrir mucho más sobre cómo ocurre esta transferencia de datos cuando hablamos de conmutadores y enrutadores más adelante en la serie. Por ahora, esta es la información básica que necesitan entender. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido mostrado haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no duden en suscribirse. Déjenme su like, compártanlo en sus redes sociales y activen la campanita para recibir notificaciones sobre próximos videos que iré subiendo al canal. Hasta pronto.